13 de octubre de 1972, Cordillera de los Andes. Un avión se rompe contra una pared de montaña. Y lo que queda no es un accidente. Es un mundo cerrado. Nieve hasta el horizonte. Viento que corta la piel. Radiación que quema aunque el aire sea hielo. Y en medio de todo, un cilindro blanco. El fuselaje. Adentro hay chicos, sobrevivientes. No son exploradores, no militares. Son un equipo amateur de rugby, con ropa de ciudad, sin equipo de alta montaña, sin comida real y sin mapa. Los Andes no tiene planeado matarlos rápido. Los Andes planea matarlos lento, día tras día. Lo que lo convierte es un martirio psicológico, pues te obliga a tomar decisiones en situaciones extremas, con condiciones extremas. Porque sobrevivir no es solo respirar. Sobrevivir es elegir quién manda, qué se reparte, quién sale, quién vuelve y qué estás dispuesto a hacer cuando no existe esperanzas de rescate. Hoy te voy a contar por qué el milagro de los Andes no fue aguantar 72 días. El milagro de los Andes fue haber creado una microsociedad, con reglas, roles y decisiones imposibles, hasta salvarse a sí mismos. 45 personas a bordo, 16 sobreviven, 62 días en la montaña, 72 sin comida, sin refugio real, sin oxígeno, con heridos, con muertos a centímetros, y con un reloj invisible. Cada amanecer alguien puede morir, o el grupo puede romperse. No los encontraron. Ellos encontraron la salida. Al principio, hay una ilusión que los mantiene vivos. La idea de que están cerca de Chile, cerca de una ruta, cerca de alguien. Y esa ilusión no nace de la esperanza, nace de falsa información. El avión venía volando con un error de posición. Error que los hace creer que ya cruzaron lo peor. En sus cabezas, la montaña no es una prisión, es un obstáculo pequeño, hasta que miran alrededor y se dan cuenta de que no hay nada, solo blanco, solo silencio, solo altura. No sobrevivieron por suerte, sobrevivieron porque convirtieron el caos en sistema. Hicieron 3 cosas que no suenan heroicas, pero son literalmente ingeniería social. 1. Convirtieron el fuselaje en refugio. 2. Convirtieron chatarra en herramientas. Y 3. Convirtieron un dilema moral en un pacto práctico. Y ese pacto es el punto donde la historia deja de ser un accidente y se vuelve una decisión. Porque en los Andes no se muere solo de frío, se muere de desorden, de discusiones pequeñas que se vuelven guerras, de repartir mal, de no tener turnos, de no tener un líder cuando llega la noche. Pero el grupo que se estrella en los Andes tenía algo que otros grupos no tienen. Identidad de equipo, disciplina, jerarquía, camaradería. La idea de que nadie se queda atrás, incluso si ese nadie ya no respira. Para entender esto, primero hay que entender las reglas del mundo en el que cayeron. La altura te roba el oxígeno y te roba el juicio. Piensas lento, duermes mal, te duele la cabeza, te desesperas por nada. El frío no es un clima, es un depredador. Entra por la ropa, por las heridas, por la boca cuando intentas tragar nieve. La nieve es trampa. Te refleja el sol, te quema los ojos, te deshidrata. Y si te duermes, te apaga. No hay comida. Y el cuerpo, cuando no hay comida, te empieza a condicionar el alma. Primero te pide, después te exige, y al final, toma. Si esperas un rescate, el tiempo te mata. Si te mueves sin plan, la montaña te mata. En este panorama, ¿qué haces? Al momento del accidente todo vibra. Alguien pregunta si es normal volar tan cerca. Nadie contesta. Una sacudida. Otra.
y de pronto la montaña aparece. Demasiado cerca, demasiado grande. Se escucha el metal contra la roca, se escuchan gritos, se escucha silencio. Cuando vuelve la imagen, ya no es un avión, es un túnel de metal abierto por delante, como una boca rota, llena de nieve y sangre. Muertes inmediatas, heridos que no pueden moverse, fracturas, cortes. Y el primer problema: la noche cae rápido en la cordillera. Si no haces refugio hoy, no existirá un mañana. Así que se meten dentro del fuselaje, lo tapan como pueden, se pegan unos a otros y tratan de no perder calor. El fuselaje es blanco, blanco sobre blanco. Desde arriba, para un avión de búsqueda, ese blanco se camufla. No destaca, no grita, no genera diferencia. Y ellos, abajo sin saberlo, se vuelven invisibles. Los primeros días todavía existe la esperanza pasiva. Aguantar, esperar, mirar el cielo. Porque si te rescatan, no tienes que cruzar nada. Solo sobrevivir. Solo sobrevivir. Pero entonces, alrededor del día 11, consiguen escuchar una radio. Y lo que oyen no es una promesa, es una sentencia. La búsqueda se cancela. Nadie viene. Y ese es el momento exacto en que la palabra rescate cambia de significado. Ya no significa nos rescatan. Empieza a significar nos rescatamos. Y cuando se apaga la autoridad externa, el grupo tiene dos caminos. O se desarma, o se organiza. Empiezan las reglas, turnos, decisiones, roles. ¿Quién consigue nieve? ¿Quién la derrite? ¿Quién cuida a los heridos? ¿Quién sale a explorar aunque el sol queme los ojos? Y es ahí donde el enemigo real se revela como un monstruo de 3 cabezas. La montaña, el cuerpo y la información falsa, porque todavía creen que están cerca. Y esa creencia es peligrosa, porque te hace tomar malas decisiones con mucha confianza. Salen, caminan sobre nieve que parece firme, y de repente cede. Se hunden hasta la cintura. Vuelven. Se miran. Nadie dice en voz alta lo que todos piensan. Estamos perdidos, y mientras tanto, el hambre empieza a hablar. No como un rugido, como un susurro que te dice: solo un día más, sin comer, y vas a perder fuerza. 2 días y vas a perder cabeza. 3 y te vas a romper. Y llegamos al dilema que todos conocen, pero que casi nadie entiende desde adentro. No es una escena de terror, es una discusión logística, porque la pregunta no es ¿queremos hacerlo? La certeza es, si no lo hacemos, morimos todos. Y lo aterrador es que en un universo tan profundamente frío, incluso tu moral empieza a congelarse. No porque seas mala persona, sino porque la biología no negocia. Entonces lo convierten en pacto. Un pacto para vivir, para contar, para volver. Y ese pacto, por horrible que suene desde una silla caliente, es lo que mantiene al grupo unido en vez de destruirlo. 29 de octubre, 1972. Es de noche. Están dentro del fuselaje. El viento cambia. Hay un sonido que no suena a viento. Suena a algo que se viene encima. Y de pronto, una avalancha. Nieve entrando como cemento. Oscuridad total. Gente atrapada. Asfixia. Minutos que parecen horas. Manos buscando caras. Bocanadas de aire que no alcanzan. Cuando por fin logran salir, hacen conteo. Y faltan 8 muertos más. Aquí muere algo más importante que un número. Muere el orden anterior. Muere el liderazgo que existía. Y ahora tienen que reinventarse dentro de una tumba blanca, con menos gente, menos fuerzas y con más miedo. No hay rescate, no hay comida, no hay sol que caliente, no hay garantía de que mañana no se repita. Y aún así, toman una decisión silenciosa.
Seguimos. Toman partes del avión y las convierten en herramientas. Derriten nieve para crear agua, aunque el frío te queme la boca y cada trago sea dolor. Improvisan aislamiento. Juegan con cables para intentar captar radio. Y sobre todo, preparan la única cosa que puede atravesar la cordillera: un saco de dormir. Piénsalo un segundo. En pleno infierno blanco, coser un saco de dormir con restos del avión no es artesanía. Es fabricar una oportunidad. Porque sin eso, caminar de noche significa morir congelado antes de ver el amanecer. 12 de diciembre, 1972. El día que deciden salir. No salen todos. Porque no pueden. La montaña no permite héroes en grupo. Permite 2 o 3 cuerpos que aguanten y el resto que espere. Así que salen 3: Parrado, Canessa y Visintín. 3 contra un continente de nieve. Y aquí, de nuevo, aparece la diferencia entre un mito bonito y la realidad. En el mito, la caminata es una marcha épica hacia la libertad. En la realidad, es hambre caminando. Es ampollas abriéndose. Es dolor en las piernas que te obliga a negociar con tu cerebro y voluntad cada paso. Es cargar pedazos de comida en lo que tengas, incluso en medias, porque cualquier cosa sirve cuando estás en un extremo tal de supervivencia. Y el primer gran golpe psicológico llega cuando creen que ya lo lograron. Suben horas, llegan a una cumbre, esperando ver Chile, esperando ver un valle, una carretera, un signo de vida. Y lo que ven es más montaña. Montaña, tras montaña, tras montaña. Como si el mundo se hubiera equivocado de final. Ese instante es una trampa mental. Porque ahí es donde muchos se sientan y no se levantan. Pero ellos hacen lo contrario. Reajustan. Y entonces toman una decisión que parece pequeña, pero es gigantesca. Visintín regresa, vuelve atrás para no condenar al grupo completo por falta de comida. Y esa es una de las escenas más duras de toda la historia. Un sacrificio silencioso, porque no es valentía de película, es lógica dolorosa. 2 siguen, 1 vuelve, y el peso emocional no se ve en cámara, pero se siente. Ahora Parrado y Canessa avanzan solos. Y cada día es un nivel más difícil. Porque el cuerpo ya no tiene reservas. La mente se vuelve extraña. Y el paisaje es tan blanco que te roba la noción del tiempo. Hasta que un cambio mínimo lo altera todo. No es un helicóptero, no es una bengala. Es un signo de vida. Un río, huellas, vacas, verde en la distancia, y cuando por fin ven a un hombre a caballo, el mundo se reabre de golpe. Pero hay un problema. El río impide hablar. No pueden gritar lo suficiente. No pueden cruzar. No pueden perder tiempo. Escriben un mensaje. Lo atan a una piedra y la lanzan. Una piedra cargando la diferencia entre vivir y desaparecer para siempre. El hombre la recoge, lee. Y por primera vez en 72 días, la montaña deja de ser un lugar sin testigos. Ahora alguien sabe. Ahora existe una salida. Pero, incluso cuando la ayuda aparece, no termina la tormenta. Porque el rescate no llega como una mano que toma a todos. Llega partido en 2. Por clima, por altura, por peso. Los helicópteros llegan al sitio el 22 de diciembre y terminan de sacar a todos el 23 de diciembre. Algunos son evacuados y otros se quedan una noche más. Una noche más en el fuselaje. Después de saber que ya hay rescate. Después de oír los rotores. Después de ver el cielo abrirse. Y esa noche extra es una tortura psicológica. La salida está ahí. Pero todavía no te toca. Y cuando finalmente salen, empieza la segunda tormenta. La de afuera, la prensa, el juicio moral, la palabra canibalismo volando como piedra, el trauma que no se ve en fotos.
y una pregunta que no tiene respuesta limpia. ¿Qué le pasa a una comunidad cuando la autoridad desaparece, la esperanza se apaga y aún así decide vivir? Porque si reduces esta historia a nieve y carne, te pierdes lo esencial. Lo esencial es que sobrevivieron porque crearon una sociedad funcional y real, con reglas, con roles, con sacrificios, con discusiones que no tienen opción buena. El milagro no fue que los rescataran. El milagro fue que en el peor lugar posible tomaron decisiones imposibles y no se destruyeron entre ellos. Y todavía hoy hay grietas en el relato. Si fueron 8 o 10 días de caminata, según cómo lo cuentes, si el encuentro exacto con el arriero fue el 20 o el 22, detalles que cambian en algunas fuentes. Pero ninguna cifra cambia lo que importa, que hubo un punto donde dejaron de esperar y caminaron. Oh, ¿tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, apoya al canal suscribiéndote, así seguiremos subiendo nuevos misterios. Y cuéntame, ¿hay alguna historia específica que deseas que narremos para ti? Te mando un abrazo.